Bienvenidos a Battleforge Legends, donde las batallas legendarias se narran con inspiración. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más épicos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Invierno, de 1939-1940. Imaginen una pequeña nación con apenas 250.000 soldados, casi sin tanques, enfrentándose a la máquina de guerra soviética. 425.000 hombres, miles de tanques y aviones. En un frío glacial de 40 degrees, Finlandia logró lo imposible, convirtiendo los bosques nevados en una pesadilla para el ejército rojo. ¿Cómo pudo una nación tan pequeña resistir al gigante? Fue la táctica única de Moti, el espíritu indomable, Sisu, o el terreno implacable. Acompáñenos a descubrir esta historia de valentía, ingenio y el costo de la independencia. No olviden dar like, compartir y suscribirse para no perderse nada. A finales de 1939, Europa estaba sumida en la línea del frente de la guerra. El pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, firmado en agosto de 1939, abrió el camino para la partición de Polonia a través de un protocolo secreto. Alemania ocupó rápidamente el oeste de Polonia, mientras que la Unión Soviética controló el este. En ese momento, Alemania estaba en un enfrentamiento directo con Gran Bretaña y Francia en el frente occidental, mientras que la Unión Soviética, bajo la dirección de Stalin, comenzó a expandir su influencia en Europa del Este, apuntando a los países bálticos y especialmente a Finlandia, vista como un escudo que protegía a Leningrado. Las relaciones entre Finlandia y la Unión Soviética habían sido tensas desde que Finlandia logró su independencia en 1917 tras el colapso del Imperio ruso. Estallaron guerras civiles en ambos países. Los bolcheviques triunfaron en Rusia, mientras que las fuerzas anticomunistas vencieron en Finlandia. El Tratado de Tartu de 1920 estableció las fronteras, pero la Unión Soviética seguía considerando a Finlandia una amenaza potencial debido a su cercanía geográfica con Leningrado. Durante las décadas de 1920 y 1930, la Unión Soviética reprimió a los finlandeses étnicos en Karelia Oriental, lo que incrementó las tensiones. Stalin, con la ambición de recuperar los territorios del antiguo Imperio ruso, veía a Finlandia como un objetivo estratégico. Temía que Leningrado, un importante centro industrial, fuera vulnerable a un ataque desde el Golfo de Finlandia. Por ello, la Unión Soviética exigió a Finlandia que cediera territorio en el istmo de Karelia, permitiera establecer bases militares en la península de Hanko y destruyera sus fortificaciones fronterizas. Estas demandas no solo buscaban reforzar la seguridad, sino que eran un paso hacia el control de Finlandia, sentando las bases para el conflicto que se avecinaba. En octubre de 1939, la Unión Soviética presentó oficialmente sus demandas a Finlandia, exigiendo la cesión de territorios estratégicos en el istmo de Karelia, islas en el Golfo de Finlandia y el derecho a establecer una base militar en la península de Hanko. A cambio, la Unión Soviética ofreció a Finlandia una región despoblada en Karelia Oriental, pero de poco valor estratégico. Estas demandas se presentaron como un acuerdo de seguridad, pero en realidad buscaban controlar las defensas clave de Finlandia. Internamente, Finlandia estaba dividida ante la presión. El general Carl Gustaf Mannerheim, con una vasta experiencia militar, abogaba por ciertas concesiones para evitar el conflicto, mientras que el ministro de Exteriores, El Jaserko, temía que ceder abriera la puerta a más demandas soviéticas. Gran Bretaña y Francia instaron a Finlandia a rechazar las demandas prometiendo apoyo militar, mientras que Alemania, aliada de la Unión Soviética,
aconsejó aceptarlas. Finlandia depositó sus esperanzas en el apoyo de los países nórdicos, como Suecia y Noruega, así como en la Liga de las Naciones, pero las negociaciones prolongadas no llegaron a ningún acuerdo, intensificando la tensión. En cuanto a los preparativos, la Unión Soviética confiaba en su superioridad numérica, prediciendo que la campaña sería tan rápida como la de Polonia. Propagaban que el pueblo finlandés recibiría al Ejército Rojo con los brazos abiertos. Por su parte, Finlandia solo contaba con 250.000 soldados carentes de tanques y armas modernas, pero sus tropas estaban bien entrenadas, familiarizadas con el terreno boscoso y el clima severo. Las milicias locales y la organización femenina, Lotta Svärd, desempeñaron un papel crucial en la logística y la atención médica, fortaleciendo la capacidad defensiva de Finlandia ante la guerra inevitable. El 30 de noviembre de 1939, la Guerra de Invierno comenzó oficialmente cuando la Unión Soviética lanzó un ataque sin declarar la guerra. Para justificarlo, los soviéticos fabricaron el incidente de Mainila, acusando a Finlandia de disparar a través de la frontera aunque sin pruebas. Cuando Finlandia propuso una investigación internacional, la Unión Soviética la rechazó, y de inmediato la Fuerza Aérea Soviética bombardeó la capital Helsinki, destruyendo zonas residenciales y causando víctimas civiles. Este acto marcó el inicio de un conflicto feroz. En cuanto a las fuerzas, la disparidad era evidente. Finlandia tenía unos 250.000 soldados equipados con apenas 30 tanques obsoletos y 114 aviones, con una grave escasez de armas antitanques y artillería pesada. Sin embargo, el ejército finlandés estaba entrenado para operar en condiciones extremas, con habilidades en esquí y combate en bosques nevados, lo que les daba ventaja en el terreno. Por otro lado, la Unión Soviética desplegó 425.000 hombres, más de 2.500 tanques, 2.800 piezas de artillería y unos 2.000 aviones. Sin embargo, el Ejército Rojo enfrentó grandes desventajas. Los soldados carecían de equipo para el invierno, no estaban familiarizados con el terreno helado, y muchas unidades estaban mal entrenadas debido a las purgas de Stalin de 1937-1938. Esto llevó a una pobre coordinación entre infantería, artillería y fuerza aérea. Desde los primeros días, Finlandia aprovechó su conocimiento del terreno y tácticas flexibles para contrarrestar. Mientras la Unión Soviética concentraba sus fuerzas en atacar las principales líneas defensivas, Finlandia se preparó para una resistencia tenaz, convirtiendo el duro invierno en un aliado inesperado y abriendo el camino a batallas históricas. La Guerra de Invierno fue testigo de batallas feroces, donde Finlandia aprovechó el terreno y las tácticas para enfrentar a una fuerza soviética abrumadoramente superior. En el frente del Istmo de Karelia, la línea Mannerheim se convirtió en una barrera vital. Este sistema de fortificaciones, que se extendía por pantanos y ríos, dificultaba el avance de los tanques y la infantería soviética. Finlandia empleó artillería precisa y cócteles Molotov para destruir tanques enemigos. La falta de coordinación del Ejército Rojo, debido a que muchos oficiales experimentados fueron purgados por Stalin, provocó que los ataques sucesivos fracasaran, sufriendo grandes pérdidas. La batalla de Tolva-Järvi, el 12 de diciembre de 1939, marcó la primera victoria resonante de Finlandia. Aprovechando los densos bosques y temperaturas de 40 °C, los finlandeses lanzaron un contraataque sorpresa, aniquilando una fuerza soviética mucho mayor. El resultado fue devastador para los soviéticos, con 5.000 bajas frente a solo 350 de los finlandeses, lo que dio un impulso moral significativo. La batalla de Suomussalmi, diciembre de 1939, 8 de enero de 1940,
fue un punto culminante táctico. Los soviéticos tomaron el pueblo de Suomussalmi, pero quedaron aislados por la táctica Moti, que consistía en dividir y rodear pequeñas unidades enemigas. Las tropas finlandesas, moviéndose ágilmente con esquís, destruyeron por completo la 44ª División Soviética, causando 25.000 bajas con pérdidas mínimas propias. En el frente norte, en Petsamo, los soviéticos capturaron el puerto estratégico, pero no pudieron avanzar más debido al terreno helado y la feroz resistencia finlandesa. Estas batallas mostraron el ingenio y la tenacidad de Finlandia, convirtiendo el invierno implacable en un arma poderosa contra el enemigo. La guerra de invierno llevó a Finlandia y a la Unión Soviética a desafíos extremos, no solo por el enemigo, sino también por el entorno y las dificultades internas. Para la Unión Soviética, el clima helado de 40 se convirtió en un enemigo invisible. Los soldados sin ropa adecuada para el invierno sufrían congelaciones o morían en los bosques nevados. La logística deficiente dificultaba el suministro de alimentos, combustible y municiones, especialmente en frentes remotos. La moral de las tropas decayó debido a la falta de claridad sobre los objetivos de la guerra. Muchos soldados cuestionaban por qué luchaban en una tierra extraña. Las derrotas consecutivas en Tolvajärvi y Suomussalmi expusieron la falta de preparación, obligando a Stalin a revisar su estrategia y cambiar de mando para salvar la situación. Finlandia, aunque resistente, también enfrentó grandes dificultades. El ejército carecía gravemente de municiones, especialmente armas antitanques, lo que complicaba enfrentar a los tanques soviéticos. Las fortificaciones defensivas, aunque efectivas, no podían compensar la disparidad en números y potencia de fuego. El clima extremo también afectó a los soldados finlandeses, muchos de los cuales se agotaron por el frío y la falta de alimentos. Sin embargo, el espíritu nacional y la determinación de proteger su patria les permitieron mantener su capacidad de lucha. La organización femenina, Lotta Svart, continuó desempeñando un papel vital, proporcionando alimentos, atención médica y apoyo moral al ejército. Ambos lados fueron llevados al límite, pero estas dificultades moldearon las siguientes fases de la guerra cuando la Unión Soviética buscó corregir sus debilidades y Finlandia luchó por resistir la creciente presión. El 12 de marzo de 1940, la Guerra de Invierno terminó con el Tratado de Moscú, poniendo fin a 3 meses de combates intensos. Según el tratado, Finlandia tuvo que ceder el 10% de su territorio, incluyendo el sudeste de Karelia, el puerto de Petsamo en el Ártico y las islas del Golfo de Finlandia. También debió arrendar la península de Hanko a la Unión Soviética por 30 años para establecer una base militar. Como consecuencia, unos 420.000 finlandeses, más del 10% de la población, tuvieron que abandonar sus hogares en las regiones anexadas, llevándose consigo el dolor de la pérdida y un profundo resentimiento. En cuanto a las pérdidas, Finlandia sufrió graves daños con 25.000 soldados muertos, 43.000 heridos y la pérdida de 53 aviones. Sin embargo, la Unión Soviética pagó un precio mucho mayor: 126.000 soldados muertos, 264.000 heridos y 579 aviones destruidos. Además, los bombardeos soviéticos en ciudades como Helsinki mataron a 900 civiles finlandeses, intensificando el sentimiento de odio. El Tratado de Moscú no fue solo un acuerdo territorial, sino que marcó la resiliencia de Finlandia al preservar su independencia frente a un enemigo abrumadoramente superior. Aunque perdió territorio, mantuvo su espíritu nacional
y evitó la ocupación total por parte de la Unión Soviética. Para los soviéticos, la victoria fue a medias, ya que el costo fue desproporcionado en relación con los objetivos iniciales. Estas pérdidas también revelaron las debilidades en la organización y liderazgo del Ejército Rojo. Aunque el tratado trajo una paz temporal, sembró las semillas para futuros conflictos, particularmente la guerra de continuación entre ambos países en 1941. La Guerra de Invierno dejó una marca profunda. Finlandia, aunque mantuvo su independencia, sufrió grandes pérdidas humanas y territoriales, alimentando un resentimiento duradero hacia la Unión Soviética debido a los bombardeos a civiles y las políticas de limpieza étnica en las regiones ocupadas. La Unión Soviética logró sus objetivos estratégicos, pero los fracasos iniciales expusieron las debilidades del Ejército Rojo, lo que llevó a Hitler a subestimarlos, desencadenando la Operación Barbarroja en 1941. A nivel internacional, la Unión Soviética fue expulsada de la Liga de las Naciones, perdiendo gran prestigio. Gran Bretaña y Francia consideraron intervenir, pero se vieron limitadas por su guerra con Alemania. La táctica Moti de Finlandia se convirtió en un símbolo de la guerra de guerrillas, inspirando futuras resistencias. La Guerra de Invierno sigue siendo un testimonio vivo de la tenacidad de una pequeña nación frente a un gigante.